Buen día, en la sesión de hoy vamos a hablar de los parámetros de selección, uso y manejo del material de control de calidad. En general, el material de control de calidad es parte de la rutina diaria de los laboratorios clínicos y en los laboratorios clínicos, independientemente del área de laboratorio que sea, pues vamos a procesar diariamente o por lo menos en cada corrida analítica materiales de control de calidad. La idea es que yo hago una corrida de materiales de control de calidad previa a la corrida de las muestras de los pacientes y que los resultados que obtengo a partir de estos materiales de control de calidad los voy a comparar con unos rangos establecidos previamente y si están acorde a lo que yo espero, es decir, lo observado está acorde a lo esperado, entonces yo tomo una decisión. Digo, sí, el sistema de medición está listo para empezar a trabajar y entonces sí puedo empezar a procesar las muestras de los pacientes. ¿Cómo se utilizan estos resultados de control de calidad? Fundamentalmente para validar las muestras de los pacientes. Cuando yo valido las muestras de los pacientes, lo que estoy haciendo es entregar el resultado al médico o al mismo paciente. Estos resultados pueden tener diferentes usos, pueden ser utilizados para el diagnóstico de una enfermedad, pueden ser utilizados para un pronóstico, pueden ser utilizados para monitorear un tratamiento, para cambiar un tratamiento, para tomar otras decisiones. Ahora, la pregunta acá que nos tiene que rondar en nuestra mente es, bueno, ¿y cómo hace un laboratorio clínico para saber que todos los resultados de los pacientes que entrega, que realmente son muchos? Hay laboratorios que pueden manejar volúmenes pequeños, pero también hay laboratorios que manejan volúmenes muy grandes de 100, 200, 1000, 2000 muestras de pacientes y sobre cada muestra de paciente muchas pruebas se pueden estar cuantificando. ¿Cómo hace un laboratorio para saber que todos esos resultados que está entregando a los médicos y a los mismos pacientes realmente son confiables? Pues realmente la forma de determinarlo es a través de un programa de aseguramiento y control de calidad. En este programa de aseguramiento y control de calidad es fundamental el uso de materiales de control de calidad. Esos materiales de control de calidad unidos a un proceso estadístico que el laboratorio determina cuál es exactamente el proceso estadístico que va a realizar para la validación de la corrida, pues se convierten en la herramienta fundamental para que el laboratorio pueda decir que los resultados que está entregando a médicos y a pacientes realmente son confiables. Ahora, esos materiales de control de calidad los tenemos que utilizar con datos estadísticos, obviamente. Realmente el uso del material de control de calidad ha ido evolucionando. Antes se usaba el material de control de calidad, se obtenía un resultado y a partir de ese resultado se comparaba con un inserto, con unos valores esperados que el manufacturador daba en el inserto. Hoy en día realmente con esos resultados se hacen muchas más cosas y parte de lo que se hace es que se hacen muchos cálculos estadísticos, como cuáles. Hay cálculos estadísticos como la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el error total, la medida sigma, y a partir de estos datos estadísticos pues se toman decisiones en el laboratorio clínico. Es muy importante entender que los resultados en el laboratorio clínico de las muestras de los pacientes no son objeto de la estadística, de la media, desviación estándar, coeficiente de variación, porque sería imposible repetir las muestras de los pacientes 5, 10, 15, 20 veces. Entonces, realmente a partir del material de control de calidad, que es el que se puede repetir diariamente o 2 o 3 veces al día y que es objeto realmente del cálculo estadístico, es a partir de ese material de control de calidad sobre los que se hacen las mediciones estadísticas, no sobre las muestras de los pacientes, porque usualmente la muestra del paciente yo solamente la proceso una vez, entonces es imposible determinar cuál es la imprecisión de
un resultado de un paciente o determinar si ese resultado individual tiene un sesgo o no. Yo realmente, para determinar la imprecisión, la probable imprecisión que puede tener el resultado de un paciente o el probable sesgo que puede tener el resultado de un paciente, yo lo hago a partir de una inferencia que hago con los resultados obtenidos del material de control de calidad. Muchas veces no es tan fácil entender cómo es posible que yo pueda garantizar reproducibilidad y pueda garantizar exactitud de la muestra de un paciente a través de un material de control de calidad. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que si yo cuantifico una muestra de TSH en suero de un paciente por una única vez, yo pueda garantizar que ese resultado tiene un determinado nivel de imprecisión? Si yo solamente procesé la muestra una vez, entonces, ¿cómo voy a poder calcular la imprecisión? Pues la respuesta es esta precisamente, que esto se logra a través de los materiales de control de calidad. Yo logro inferir la imprecisión de la muestra del paciente a partir de los resultados de imprecisión de un material de control de calidad, que ese sí es el que proceso varias veces, y también incluso puedo determinar e inferir el sesgo y la inexactitud de un resultado de una muestra de un paciente. Ok, si ese material de control de calidad se procesa todos los días, en una semana, un mes o un año, durante un periodo de tiempo determinado, pues se tiene que tener un registro. Esto es fundamental. Yo los resultados que obtengo de ese material de control de calidad tengo que registrarlo en alguna parte. Antes se hacía un registro a mano, ¿cierto? Después de pronto en Excel, pero hoy existen softwares que me permiten registrar los resultados obtenidos de ese material de control de calidad. Entonces, con esos datos registrados yo puedo hacer los cálculos estadísticos en términos de imprecisión y en términos de inexactitud de un analito determinado. A partir de estos valores de imprecisión, entonces yo puedo hacer las inferencias de que estábamos hablando de cuál es el desempeño de cada una de las pruebas que yo estoy cuantificando en mi laboratorio clínico. Algunas veces yo he escuchado el comentario que el laboratorio dice: tengo problemas con el control de calidad, ¿cierto? Bueno, pues realmente no es con el control de calidad. Muchas veces se tiene problemas es con la prueba, con el sistema de medición, con el instrumento, con los reactivos, con el procedimiento que estoy realizando. Y lo que hace el material de control de calidad es que me avisa cuando algo no está funcionando de acuerdo a lo esperado. A veces no le hacemos caso al material de control de calidad, a veces no le hacemos caso a los resultados que obtenemos con el material de control de calidad y buscamos como alternativas que se ajusten a lo que yo quiero que me dé. Y después me doy cuenta que realmente había una dificultad de desempeño en algún componente del sistema de medición, ya fuese el instrumento o ya fuese los reactivos, pero hay una dificultad que muchas veces yo no visualizo porque no lo quiero ver. Ok, hablando de los materiales de control de calidad, pues hay que tener unos criterios para seleccionar y manejar ese material de control de calidad. Aquí tenemos algunos de los puntos que tenemos en cuenta. Uno es la estabilidad del material de control de calidad. Yo debo determinar si la estabilidad es adecuada, porque si la estabilidad no es adecuada, pues podría estarse presentando una situación de que el material se deteriore y yo estoy tomando decisiones erróneas porque pienso que la prueba tiene una dificultad y resulta que la prueba no tiene una dificultad. La matriz, también yo debo tener en cuenta qué tipo de matriz estoy utilizando. Es real que algunas veces, no siempre, no se pueden obtener matrices humanas, pero realmente esto es lo inusual. Ahora, hoy en día, la mayoría de los materiales de control de calidad pueden ser hechos a partir de matrices humanas. Algunos, como en casos específicos de los leucocitos humanos, pues no es posible. O en caso, por ejemplo, de gases arteriales, no es posible tener matrices humanas, pero en la mayoría de los casos sí. Otro aspecto que yo debo contemplar es el mantenimiento del lote.
mantener el mismo lote del material de control de calidad durante el mayor tiempo posible es muy importante, porque si yo no lo hago, yo tengo que estar haciendo empalmes continuos y pierdo el desempeño histórico de una prueba. Obviamente es real pues que hay algunos materiales, como el caso de hematología, que pues no podemos pretender que ese material vaya a tener el mismo lote un año, porque no es posible, porque la vida media de las células sencillamente no lo permiten. Otra característica que hay que contemplar es si el material es líquido o liofilizado. Es una característica que debemos contemplar. Si el material de control de calidad está valorado o no valorado, también es otra de las características que debemos contemplar. Otra es los niveles de concentración del material de control de calidad, que en general deben estar cercanos a los niveles de decisión clínica. Otro es los pasos pretratamiento. Los pasos pretratamiento, en general, la recomendación es que deben ser exactamente los mismos pasos pretratamiento que yo utilizo con la muestra del paciente, para que yo pueda realmente comparar el desempeño con la menor cantidad de diferencias. Otro aspecto que hay que considerar es la conmutabilidad del material de control de calidad. Vamos a hablar de ya en unas diapositivas siguientes de exactamente qué es conmutabilidad. Otro aspecto es si el material de control de calidad es de primera o de tercera opinión. Hablamos de que es de tercera opinión cuando el manufacturador del material de control de calidad es diferente al manufacturador del reactivo en general. Y otro aspecto a considerar es si el material de control de calidad es uniparamétrico, es decir, es un material solamente para un analito, para una magnitud, o es un material de control de calidad para varias magnitudes. Entonces, aquí tenemos una serie de características, una serie de parámetros que hay que tener en cuenta y hay que tener presente para seleccionar el material de control de calidad. Vamos a ir visualizando y analizando cada una de estas. Entonces, hablamos de cuáles son los criterios para la selección del material de control de calidad. Veamos un poco la importancia de seleccionar adecuadamente el material de control de calidad. Vamos a hablar que si yo selecciono en forma inadecuada el material de control de calidad, yo puedo tener muchas dificultades, porque puedo estar pensando que el desempeño de un analito, una magnitud, es inadecuada, pero puede ser sencillamente porque el material de control de calidad no es el adecuado, es un material de control de calidad que su matriz no es humana, es un material de control de calidad que se deteriora fácilmente, o es un material de control de calidad que ha cambiado continuamente de lote. Entonces, si yo no selecciono bien el material, la herramienta con la cual voy a tomar decisiones, no de un analito, sino de 50, 60 analitos, y no de una muestra de un paciente, sino de 100, 200 o 1000 muestras de un paciente, pues voy a tener dificultades. Hay muchos materiales de control de calidad en el mercado. Realmente la industria actualmente presenta muchas opciones de materiales de control de calidad para muchas magnitudes que siempre van creciendo en el laboratorio clínico. Entonces, aquí es importante recordar que a partir de esos resultados que me arroja el material de control de calidad, yo voy a calcular herramientas estadísticas, yo voy a calcular parámetros estadísticos como la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, sesgos, que esos materiales de control de calidad me permiten obtener esos datos, y que si ese material de control de calidad está deteriorado, pues obviamente los datos que yo estoy obteniendo no van a ser confiables, y las decisiones que tome sobre esos resultados no van a ser confiables. Si nos equivocamos en la selección de ese material de control de calidad, podríamos estar haciendo falsas interpretaciones del desempeño de las pruebas. Y si el material, como decía, si no es estable, me puede interferir con las decisiones que yo tome en un laboratorio clínico. Y aquí nuevamente tenemos los 10 parámetros o características que recomendamos
tener en cuenta para seleccionar el material de control de calidad. No significa esto que todos los materiales deban tener exactamente estas 10 condiciones, porque no es fácil, ¿cierto? A veces no se logra, pero la pretensión es tener una lista de chequeo y decir, bueno, este material cumple con 10 de las 10 o con 9 de las 10 o con 8 de las 10 y es lo mejor que se consigue en el mercado. Es sencillamente una lista de chequeo para visualizar y tomar decisiones. Veamos un poco las definiciones que nos da la Federación Internacional de Química Clínica acerca de lo que es un material de control de calidad. La Federación Internacional de Química Clínica define un material de calidad como una muestra o solución que es analizada exclusivamente para propósitos de control de calidad, no para propósitos de calibración. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces se puede confundir que el calibrador es el control y no es así. Es recomendable trabajar con los materiales de control de calidad disponibles comercialmente. Realmente los materiales de control de calidad disponibles comercialmente dan ventajas. ¿Cómo qué ventajas nos pueden dar? La estabilidad. Cuando preparamos los controles in-house dentro del laboratorio, pues nosotros esa no es nuestra especialidad y esos materiales se pueden estar deteriorando, pueden no tener las concentraciones cercanas a los niveles de decisión clínica y realmente podemos estar haciendo falsas economías. Ahora, me interesa que miremos un poco y enfaticemos en cómo define la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales el concepto de matriz. El concepto de matriz se define como el elemento o los elementos en una muestra y hablamos de que es la base de la cual está formado el material, es decir, que si yo digo que si la matriz es humana, quiere decir que la base es humana, o que si la matriz es equina, quiere decir que la base del material es equino. Ese término matriz se refiere al material de control, a la base con la cual el material de control de calidad es preparado. Entonces, como decíamos, esa base puede ser o humana, o puede ser bovina, o puede ser acuosa, o puede ser equina, o puede ser de repente proteica. La matriz entonces es la base sobre la cual yo voy a ir adicionando los diferentes magnitudes o analitos que yo quiero que tenga mi material de control de calidad. Existen materiales de control de calidad que están hechos o fabricados a partir de matrices humanas, como el fluido espinal, como la orina, como la sangre, como el plasma. El plasma y el suero usualmente se consiguen de origen humano, no así las células sanguíneas. Las células sanguíneas, y de esto vamos a hablar un poco más adelante, las células sanguíneas se ha logrado que los eritrocitos en los materiales de control de calidad sean humanos, pero pretender que los leucocitos sean humanos, pues realmente es un imposible por la vida media que tiene un leucocito. Ok, entonces, hablando de la matriz, que es una de las primeras características de las que queremos hablar, es importante que el laboratorio determine cuál es la matriz que debe seleccionar para su material de control de calidad. Lo ideal es que sea una matriz humana. ¿Por qué? Porque lo ideal es que se parezca lo que más se puede a la muestra del paciente. Es importante también tener en cuenta de que a pesar de que la matriz sea humana, los manufacturadores usualmente tienen que agregarle algún tipo de tratamiento, algún aditivo para preservar la vida media de las magnitudes que se tienen dentro de ese material. Muchas veces se tiene que liofilizar. De hecho, los materiales de control liofilizados pues ofrecen grandes características y grandes ventajas en términos de estabilidad y pues bueno,
en general es preferible un material liofilizado por la estabilidad de las magnitudes que están incluidas dentro de ese material. Pero obviamente este proceso de liofilización y el proceso de agregar preservativos que preserven las condiciones y la vida y la estabilidad de estas sustancias, pues puede llevar a que hayan algún tipo de interferencia y que finalmente haya alguna característica que haga una reactividad o cruzada, una interferencia con las características de la prueba del manufacturador, y hay que tener esto presente siempre en la mente. Ok, cuando hablamos de los efectos matriz, es importante tener en cuenta que a pesar de que el material de control de calidad tenga una matriz humana, por lo que hablábamos de estos aditivos o estos procesos de liofilización que se llevan a cabo con estos materiales de control de calidad, podría haber un efecto matriz. ¿Qué es un efecto matriz? Que el comportamiento es básicamente que el comportamiento del sistema de medición no es igual para una muestra de un paciente que para un material de control de calidad, que es diferente. Eso es un efecto matriz. Y ese efecto matriz, ¿por qué se puede dar? Se puede dar porque algún aditivo de estos materiales de control de calidad o parte del proceso esté haciendo alguna interferencia con la prueba que haya diseñado el manufacturador de diagnóstico in vitro, y que estemos observando situaciones con los materiales de control de calidad que no se observan con las muestras de los pacientes. Hay que tener eso en mente. Ahora, ¿cada cuánto debo estar yo? ¿Me debo estar preocupando por el efecto matriz todos los días? No, realmente una vez que yo cambie el material de control de calidad, yo debo garantizar que ese material de control de calidad realmente no tiene un efecto matriz que me va a confundir los resultados obtenidos en las muestras de los pacientes. Ahora, cada vez que el manufacturador cambie la formulación de la prueba, yo también me debo hacer esa pregunta y debo hacer algún procedimiento para verificar que con la modificación, con algún anticuerpo que se haya cambiado o alguna solución que se haya cambiado por parte del manufacturador del reactivo, pues no me esté haciendo interferencia con algún componente del material de control de calidad. Entonces básicamente son dos momentos. Un momento es cuando yo inicio con un nuevo material de control de calidad, y otro momento es cuando el manufacturador del reactivo me dice que ha hecho algún cambio en la formulación del reactivo. Yo puedo pensar, bueno, en ese momento podría haber una interferencia. Y cuando se sospecha una interferencia, pues hay un procedimiento a seguir para dilucidar esta sospecha. Ok, recordemos que el efecto matriz involucra la interacción de 4 componentes en la evaluación analítica. Uno es el instrumento, que es en sí la máquina. Otro es el reactivo, otro es el principio del método y otro es el material de control de calidad. Precisamente estamos hablando de que este tipo de interferencias puede ser sobre cualquiera de los 4 componentes de la evaluación analítica, y que podría darse en cualquier área del laboratorio clínico con cualquier material de control de calidad. Hay un documento que es la CLSI EP14, que este documento nos da unos lineamientos de cómo evaluar los efectos de matriz en un material de control de calidad. En este documento se habla de la diferencia entre lo que es un efecto matriz y una interferencia, especificando que hay un efecto matriz cuando se observa una diferencia pero la causa no está identificada, y especifica que una interferencia es cuando se observa una diferencia en el desempeño y su causa está plenamente identificada debido al efecto de una sustancia determinada o una característica especial que se esté generando sobre el desempeño. Entonces, pues realmente es muy importante cuando yo voy a cambiar de material de control de calidad o cuando se ha hecho una reformulación de una prueba,
establecer si hay un efecto matriz o hay algún tipo de interferencia que me puede afectar el análisis y la interpretación de los resultados que yo estoy obteniendo. Ok, otro aspecto a tener en cuenta es la estabilidad del material de control de calidad. Esta estabilidad del material de control de calidad es importante porque normalmente pues todos apenas se destapa un material de control de calidad empieza un proceso de deterioro en la misma forma en que cuando yo abro un reactivo pues estoy iniciando un proceso de deterioro del reactivo. Entonces debo estar muy pendiente si ese material de control de calidad realmente es estable el tiempo adecuado. Usualmente, como estos materiales de control de calidad son multiparamétricos, es importante tener en cuenta que la mayoría de esos analitos que están presentes en ese material pueden tener una estabilidad similar, pero muchas veces el manufacturador dice, mire, ojo porque para la PTH la estabilidad no es igual. O para la ACTH la estabilidad no es igual, y esto obviamente depende de la vida media de cada magnitud in vivo. Nosotros no podemos pretender que una hormona PTH que es muy lábil in vivo, in vitro, yo vaya a poder tener una estabilidad superior. Hay que mirar realmente las condiciones de cada tipo de magnitud. Ahora, es muy importante tener en cuenta que una cosa es la estabilidad con el frasco sin destapar y otra cosa es la estabilidad con el frasco ya destapado y si obviamente el material es liofilizado después de reconstituido, pues obviamente la estabilidad va a cambiar comparándolo como si se mantuviera liofilizado. Entonces, si yo lo tengo en la nevera liofilizado, pues realmente esos analitos tienen una estabilidad, pero después de que yo lo hidrato ese material de control de calidad, pues obviamente debo tener en cuenta cuál es la estabilidad después de hidratado el material de control de calidad, que a veces puede ser una semana, 2 semanas. Es importante tener en cuenta también las condiciones, porque muchas veces el manufacturador me dice, y en general es así, que la estabilidad es 1 o 2 semanas después de reconstituido a temperatura entre 2 y 8 grados Celsius, pero que si yo congelo el material de control de calidad, la estabilidad va a ser a menos 20 grados Celsius, va a ser de 3 o 4 semanas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en los laboratorios de volúmenes pequeños, en donde van a utilizar un material de control de calidad en un tiempo superior a la estabilidad que declara el manufacturador después de hidratado el material o destapado el material, en esos laboratorios es conveniente hacer alícuotas. Es decir, si yo ya sé que el material de control de calidad tiene 5 mililitros, pero es estable 1 semana después de hidratado el material, pues y solamente me voy a gastar 1 mililitro, pues yo sé que con los otros 4 mililitros yo tengo que hacer otro procedimiento, no los puedo dejar refrigerados. Yo los tendría en este caso que congelar en alícuotas para poder utilizar ese material de control de calidad posteriormente. Ok, como decíamos, hay algunos analitos que fisiológicamente son más lábiles que otros, como la PTH y la CTH. Entonces es muy importante determinar qué es lo que dice el manufacturador en su inserto acerca de la estabilidad de cada una de estas magnitudes que están presentes en ese material de control de calidad. En el laboratorio clínico, esta gráfica que estamos viendo acá es usual, que uno puede ver a veces que el día que reconstituyen el material de control de calidad, el valor da arriba y después se empieza a deteriorar, constituyen otro vial y otra vez se suben los valores y se empieza a deteriorar. Pues realmente es muy importante tener en cuenta que el material de control de calidad, igual que el reactivo de una prueba, pues se deteriora, no es eterno, su estabilidad no es eterna. Ok, otro de los aspectos a tener en cuenta es el mantenimiento.
El mantenimiento del lote es importante porque eso me permite a mí tener el histórico de un comportamiento con un mismo lote. Yo puedo obviamente con otro lote también calcular imprecisiones y también calcular sesgos, pero entre mayor tiempo yo pueda mantener el mismo lote de material de control de calidad, pues eso me da muchas facilidades. Obvio sabemos que hay materiales de control de calidad como los de hematología, que yo pues no puedo tener una estabilidad superior a 4 meses. Ok, otro aspecto a tener en cuenta es si el material de control de calidad es líquido o es liofilizado. Como decía anteriormente, una ventaja de los materiales liofilizados y en general una ventaja de cualquier producto liofilizado es que se preservan sus propiedades químicas y que una vez hidratado el producto, pues las propiedades vuelven otra vez, se conservan idénticas. Pues de hecho, en la industria alimenticia, pues ahora se liofiliza muchos alimentos y obviamente en el laboratorio clínico también se ha liofilizado el suero y el plasma durante mucho tiempo. Eso da una estabilidad, eso da mayor estabilidad frente a cambios de temperatura. ¿Qué significa eso y qué ventajas puede tener? En general tiene la ventaja de que, por ejemplo, en climas muy cálidos o cuando un laboratorio tiene sedes en varias partes y hay que mandar los materiales a diferentes sitios, pues un material liofilizado tiene mayor estabilidad, resiste mucho más los cambios de temperatura que un material líquido. Usualmente el material líquido yo lo tengo que transportar en congelación y eso obviamente pues también implica un mayor riesgo porque es más fácil mandar un material refrigerado que un material congelado. Ahora, cuando muchas personas dicen, cuando yo uso el material liofilizado, al hidratar el material estoy agregando un riesgo, unas variables de error, y es real, claro, es absolutamente real. Pero igual también cuando yo manejo el material líquido, pues hay otras variables como el transporte, eh, el almacenamiento, que realmente muchos laboratorios tienen congeladores hasta -8 °C y no hasta -20, que es lo adecuado cuando yo uso materiales de control líquidos. Entonces, pues realmente en el mercado hay tanto controles líquidos como controles liofilizados. Depende un poco de las características del laboratorio y de la ubicación geográfica la selección de estos. En general, obviamente cuando yo manejo un control líquido, pues estoy disminuyendo una de las variables de riesgo y es que el laboratorio no haga una hidratación adecuada del material de control de calidad, que lo haga con un agua que no es la adecuada y que obviamente esté alterando las propiedades de ese material. Pero también tenemos que ver que si el laboratorio logra estandarizar este proceso de hidratación del material de control de calidad, pues puede ser una gran ventaja usar material liofilizado. En la misma forma, si el laboratorio realmente está ubicado en un sitio cercano a la producción de los materiales de control de calidad y los puede usar en forma líquida, pues obviamente eso va a disminuir variables de error en el material de control de calidad. Ok, ahora, otro aspecto que nos queda es la valoración del material de control de calidad. Algunos materiales de control de calidad son valorados, pero otros son no valorados. Otra característica que hemos tenido en cuenta es si el material de control de calidad tiene una valoración dada por el manufacturador o no la tiene. Hoy en día también es real que muchísimos de los materiales de control de calidad que están en el mercado ya tienen una valoración que ha dado el manufacturador. Pero también todavía persisten algunos materiales de control de calidad que no tienen valoración. Digamos que sí ofrece una ventaja la valoración que da el manufacturador. Sin embargo, hay una situación y es que a veces no es tan fácil conseguir la valoración porque los manufacturadores también están cambiando continuamente de lote, entonces no se hace en algunos casos fácil obtener una valoración de un material de control de calidad. Ahora,
es importante tener en cuenta que esa valoración que hacen los manufacturadores de un material de control de calidad no se hace sobre un solo instrumento y muchas veces no se hace en un solo laboratorio ni por un solo profesional del laboratorio. Es decir, que los manufacturadores lo que hacen es que contratan con algunos laboratorios para que ellos hagan la valoración del material de control de calidad. Y eso implica que muchas veces el valor obtenido no es un valor obtenido en un solo laboratorio, sino que es un valor obtenido en varios laboratorios con varios instrumentos y por varios usuarios. Eso implica que obviamente las imprecisiones que nosotros manejamos en un material de control en la valoración de un material de control de calidad dada por el manufacturador, pues es mucho más grande de la impresión que yo estoy obteniendo en mi laboratorio clínico, pues porque lo que me dan es lo observado y un valor que se obtiene en varios sistemas de medición por varios usuarios en varios laboratorios con diferentes condiciones. Yo debo tener eso presente porque realmente ese valor que me da el manufacturador en el inserto debe ser una guía y no debe ser pues las desviaciones estándar que vienen del inserto no debe ser lo que yo utilizo para hacer mi gráfica de Levy-Jennings. Muchas veces nosotros tenemos que cuando el laboratorio clínico utiliza los valores de las desviaciones estándar que vienen del inserto y va a hacer una gráfica de Levy-Jennings, con esos valores se van a dar falsos rechazos o falsas aceptaciones, porque lo que puede suceder acá es que si yo tengo unos valores muy altos para desviación estándar, como es el caso, si yo hago mi gráfica de Levy-Jennings con la desviación estándar del inserto, pues me van a dar unas desviaciones estándar muy grandes y yo podría estar pensando que el desempeño está muy bueno y resulta que no. Entonces aquí es muy importante que el control puede estar valorado, pero muy importante entender que yo no debo usar la desviación estándar que me declara el manufacturador en el inserto como la desviación estándar para construir mi gráfica de Levy-Jennings, que yo tampoco debo usar la media que reporta el manufacturador en el inserto para hacer mi gráfica de Levy-Jennings, que este rango que me aparece en el inserto del manufacturador del material de control de calidad, yo lo debo usar solamente como una guía, pero que yo debo calcular mis propias medias y mis propias desviaciones estándar, porque si no se podría dar una situación como esta, una ilusión óptica, que yo digo, este es el desempeño y me puede estar dando o mejor o peor, ¿cierto? Pero el caso es que independientemente que me dé mejor o peor, no es mi desempeño, no es mi comportamiento, y las gráficas de Levy-Jennings se realizan con el comportamiento estable del laboratorio clínico, no con el comportamiento estable del manufacturador en otras condiciones. Yo tengo que hacer mi gráfica de Levy-Jennings con los resultados obtenidos en mi laboratorio bajo mis condiciones. Ahora, importante, recalco otra vez estos valores que aparecen en el inserto, porque entonces la gente podría decir, pero entonces ¿para qué uso los valores del inserto? ¿Qué importa si es valorado o no? Sí, realmente si es valorado, sí me ofrece una guía, ¿cierto? Más o menos que si yo digo el rango es de 60 a 120, pues que no me vaya a dar la media de 150, ¿cierto? Yo digo, sí, es una guía, pero yo debo calcular mi propia media y mi propia desviación estándar. Ahora, sí, ¿qué pasa si los datos que el laboratorio clínico está obteniendo están por fuera del rango establecido por el laboratorio? Básicamente yo no debo reportar. Si el resultado de control de calidad obtenido con un material de control de calidad me da por fuera de los rangos que yo he establecido, de los rangos esperados, pues yo no debo reportar, debo hacer una investigación, identificar cuál es la causa de un desempeño inadecuado, corregirlo y volver a correr materiales de control de calidad para validar la corrida analítica y en ese momento sí procesar las muestras de los pacientes. Ok, hablemos de otra característica que son los niveles de concentración del analito.
En general, la idea es que yo tenga unos materiales de control de calidad que tengan unos niveles cercanos a los niveles de decisión médica o a los límites críticos del desempeño del método. La idea es que si las muestras de mis pacientes, de lo que yo recibo en mi laboratorio, están alrededor de 100 miligramos por decilitro, pues yo tengo un material de control de calidad que tenga una concentración cercana a 120 miligramos por decilitro. Si yo trabajo, si mi laboratorio está ubicado en un laboratorio hospitalario, pues seguramente yo debo tener materiales de control de calidad que tengan concentraciones en esos niveles críticos, en esos niveles patológicos, porque un laboratorio clínico de un hospital, pues lo usual será que los resultados de sus pacientes no estén dentro de los rangos normales. Entonces, ese laboratorio debe utilizar materiales de control de calidad que tengan concentraciones patológicas, como es lo que tiene la realidad de su laboratorio clínico. Nosotros hemos establecido una guía, una semaforización que recomendamos a los laboratorios que establezcan para determinar si realmente los materiales de control de calidad son los adecuados en términos de las concentraciones que tienen sus magnitudes. La idea es que yo coloque en verde si el material de control de calidad está dentro de más o menos el 25% de un nivel de decisión clínica, ya sea porque sean los límites de los intervalos biológicos de referencia o porque sea un valor crítico usual en los pacientes que yo estoy atendiendo. Un color amarillo si los resultados están entre 26 y 50% alejados de este nivel de decisión médica, y en rojo si la concentración está por arriba del 50% de ese nivel de decisión clínica. Entonces, miremos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo dos materiales de control de calidad, puedo tener un material que tiene 3 niveles, igual que este, pero que este en el nivel bajo tenga una concentración esperada de 1 a 1.23 microunidades internacionales por mililitro, versus otro que esté entre 3 y 5. Para un control normal de 7, 5 a 9.6 y otro material de 8 a 10, este de 27 a 34 y este de 45 a 55. Entonces esto pues son concentraciones reales que tienen dos manufacturadores diferentes de material de control de calidad en sus tres niveles, y yo lo que tengo que decir es, venga, ¿cuál está más cercano a mi nivel de decisión clínica o a mis valores críticos? Ahora, la idea es que yo haga este ejercicio para todos los analitos que yo mido y cuantifico en mi laboratorio clínico, haciendo un listado de estos mesurandos, determinando las unidades, colocando cuáles son los niveles de decisión clínica y colocando las concentraciones que tengo de una opción de material de control de calidad y otra opción. Y que posteriormente yo establezca con cada uno una semaforización. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, para albúmina el nivel de decisión es 4 gramos por decilitro, el nivel bajo está en 4.22, es decir, que está dentro de más o menos ese 25% y lo semaforizo como verde. El nivel alto de repente está muy alejado del nivel de decisión clínica y está entre 25 y 50, lo semaforizo como amarillo. Para ALT, por ejemplo, lo que observo acá es que está muy alejado de los niveles de decisión clínica y que debería buscar otro material de control de calidad. Para milasa veo que el nivel 1, que tiene una concentración de 81,06, está cercano a este nivel clínico de 100 unidades por litro, unidades internacionales por litro, pero que el nivel 2, de acuerdo a estos niveles de decisión clínica que tengo acá, pues estaría muy alejado. Ahora, esto es un ejemplo, ¿cierto? Porque puede ser que en otro laboratorio diga, ah, sí, pero realmente acá tenemos pacientes que es usual que tengan 400 unidades por litro de amilasa, entonces uno dice, en este caso ya sería verde porque está cercano a los niveles de decisión clínica,
o los niveles críticos que maneja cada laboratorio. El ejercicio debe ser entonces con todos los analitos. A veces obviamente se entiende que puede ser que yo de 10 o 30 magnitudes que tengan un material de control de calidad, o 50, 80, 60 realmente se ajusten y están muy cercanos al nivel de decisión clínica, pero 20 no. 20 pueden estar en amarillo, ¿cierto? Un poquito alejados, pero es muy importante que el laboratorio clínico haga este diagnóstico, porque hacer este diagnóstico le va a permitir conocer realmente con qué está controlando el desempeño de las pruebas en el laboratorio clínico. Aquí pues tenemos esta semaforización también, un ejemplo en donde hemos semaforizado con unos niveles de decisión clínica diferentes. La idea es que cada laboratorio pues realmente haga este ejercicio y pueda tomar una decisión conociendo cuál es la situación de las concentraciones de sus materiales de control de calidad, y obviamente teniendo en cuenta las otras variables también o características a tener